Hola, hablemos sobre la epistemología de la diferencia sexual. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Bueno, en esta ocasión vamos a retomar un tema sumamente interesante que venimos trabajando hace un tiempo. Muchos de ustedes seguramente lo han escuchado en la segunda temporada de nuestro podcast Inefable, que si todavía no lo escuchan lo pueden encontrar directamente en Spotify. Y en la última temporada del podcast retomamos un tema que a mí me interesa bastante, la intervención que hizo Paul Preciado en las jornadas número 49 de la Escuela de la Causa Freudiana, que llevaba por título Mujeres en Psicoanálisis y que se llevó a cabo en noviembre del año pasado. La intención de este video no es repasar toda la crítica de Preciado ni toda su exposición, que realmente está buenísima. Si les interesa verla, se las voy a dejar acá abajo en un link, acá en la descripción del video, para que la puedan buscar y la puedan leer. Sino centrarnos específicamente en el punto para mí más fundamental y más sutil de la crítica que nos planteó. Y es precisamente, para no hacer el cuento demasiado largo, ser una disciplina que todavía se sostiene en la epistemología de la diferencia sexual. Si les interesa saber más sobre la presentación en general, pueden ir directamente a Spotify, buscar el podcast Inefable y ver los dos capítulos en los cuales trabajamos la crítica de Preciado al psicoanálisis. Ahora, en lo que realmente me quiero enfocar en este video es en explicar a qué se refiere Preciado con la epistemología de la diferencia sexual. Antes que nada, también quisiera remitirlos a una conferencia que pueden encontrar acá en YouTube, que realmente está buenísima, dura casi 2 horas, pero es muy interesante. La conferencia se llama La muerte de la clínica y hace un juego interesante porque retoma por un lado el libro de Foucault, que se llama El nacimiento de la clínica, y Preciado plantea la idea de la muerte de la clínica. Así que realmente no tiene desperdicio. Si pueden, les voy a dejar el link acá abajo también para que la revisen. A modo relativamente introductorio y sin meterme demasiado en el tema, un poco lo que retoma Preciado del texto de Foucault es que justamente la clínica funcionó durante los siglos XVIII y XIX como un sistema de verificación, es decir, como un sistema de producción de verdad. La mirada médica y disciplinaria tuvo un objetivo central y fue la de poder establecer la taxonomía de la sexualidad. El movimiento que denuncia Foucault en su texto es básicamente el desplazamiento desde sistemas de verificación trascendentales o teológicos hacia un sistema estrictamente científico, es decir, basado fundamentalmente en la importancia de la experiencia, de lo empírico. Para Preciado eso ya no funciona así en la modernidad, por eso propone otra forma de pensar los sistemas de verificación y a eso refiere el título de La muerte de la clínica. De todas maneras, lo que a nosotros realmente nos interesa es uno de los resultados de estas instituciones disciplinarias del siglo XIX. Y es justamente lo que Preciado llama la invención de una estética política de la diferencia sexual. O para decirlo en términos un poquito más sencillos, es empezar a concebir lo masculino y lo femenino como verdades anatómicas. A esto es a lo que Preciado llama la primera industrialización de la sexualidad, que se da en un momento histórico interesante, un momento caracterizado por el proceso de expansión colonial. Entonces, lo interesante de la invención de la estética política de la diferencia sexual es que supuestamente tendría como objetivo el control de la reproducción del cuerpo nacional. Es decir, de una forma muy concreta, lograr relacionar la sexualidad con la reproducción. La clave para el éxito y la perpetuidad del Estado-nación es precisamente poder establecer lógicas conceptuales en las cuales la sexualidad y la reproducción estuvieran anudadas. Es decir, que solamente sirvieran aquellas prácticas sexuales que terminan en reproducción. En cambio, todas las otras prácticas que no apuntan hacia la reproducción son absolutamente inservibles. Para Preciado, el resultado de esta estética política es un artefacto biopolítico estrictamente delimitado y muy bien especificado: el cuerpo heterosexual. Es decir, la idea de la heterosexualidad. ¿Por qué esto es importante? Porque básicamente se empieza a concebir el cuerpo no solamente como una máquina que funciona y que produce y que puede trabajar, sino específicamente como una máquina reproductiva, es decir, una máquina que puede generar otros cuerpos. Por eso el punto específico de atención está puesto particularmente en los órganos reproductores y en los fluidos que de ellos surgen, que pueden producir nuevas vidas y nuevos cuerpos que le sean útiles al Estado-nación.
Entonces, ¿cuál es la crítica fundamental donde pone el dedo Foucault y donde también lo pone Preciado? Justamente en que todas las prácticas que no fueran reproductivas iban a ser catalogadas de patológicas. Y patológicas no solamente en el sentido de la mirada médica, que ya es suficientemente importante, sino patológicas también en el sentido de que no deberían tener acceso al aparato de producción de significado, es decir, a los aparatos de verificación sobre ellos mismos, ni tampoco tener acceso a las prácticas de gobierno. Esto dio por efecto a una taxonomía que cuando uno la lee, la verdad que da más la sensación de estarse refiriendo, por ejemplo, al cuento de Borges, donde habla de la lista de los animales del emperador, que a una taxonomía médica como la pensaríamos en un sistema actual. Pero la verdad es que durante el siglo XVIII y XIX funcionó muy bien para establecer la diferencia entre un cuerpo sano y un cuerpo patológico, determinando que sano sería casi exclusivamente un cuerpo heterosexual que sea capaz de reproducirse y del cual esa reproducción fuese útil para el Estado, por supuesto. Y en la otra esquina, un montón de cuerpos patológicos organizados de una forma realmente muy extraña. Por ejemplo, paso a leerles la lista. Encontramos en ella al enfermo mental, al homosexual, al tuberculoso, a la prostituta, al epiléptico, al neurótico, al sordomudo y una serie de etcéteras muy curiosos. Ahora bien, la segunda idea de Preciado es que en un segundo momento, es decir, posterior a la Segunda Guerra Mundial, esta epistemología de la diferencia sexual empieza a encontrar problemas concretos, problemas surgidos incluso del mismo ámbito médico, que la hacen decaer y la llevan cada vez más en declive, llegando abiertamente a donde estamos hoy. Es decir, que no pensamos que los únicos cuerpos útiles son los cuerpos heterosexuales y reproductivos. Pero, y aquí es donde viene el punto realmente interesante para nosotros, Preciado sostiene que el psicoanálisis sigue manteniéndose en esta epistemología de la diferencia sexual. Es decir, en esta creencia de que hay hombres y mujeres. La verdad es que con algunos conceptos freudianos, como por ejemplo la idea de la roca viva de la castración, o por ejemplo la consecuencia psíquica de la diferencia de los sexos, es un poco difícil rebatirle a Preciado que tiene razón en lo que está diciendo. La cosa con Lacan seguramente es un poquito más compleja, pero la verdad es que la idea del lado hombre y lado mujer siguen alimentando un poco la idea de la estética y política de la diferencia sexual. Y el problema, obviamente, nunca son los cuerpos, es decir, no creo que Preciado quiera decir que no haya gente heterosexual o gente que le interese tener hijos y reproducirse. Eso está genial. El punto criticable de esto es cómo funciona como una política disciplinaria de Estado. Ese es el elemento que realmente tienes que llamarnos la atención. Y quizás la pregunta que tendríamos que plantearnos nosotros como psicoanalistas es si es cierto o no que nuestra práctica perpetúa esta epistemología. Así que bueno, con eso vamos a dejar el video por hoy. Si les interesa que hable un poco más de la crítica Preciado o que analicemos el texto que propuso aquel día como tal, escríbanmelo acá abajo en los comentarios y yo los espero en un nuevo video de este canal. Que estén muy bien.